Ok, entonces, eh, ustedes en investigación ya vieron un poco de diseños de estudio y deberían haber visto en epidemiología, aunque en epidemiología no se enseña nada sobre diseños de estudio, ¿no? Ahora, en farmacología es súper importante el tener claro la relación que hay entre el diseño de un estudio y los niveles de evidencia. En general, hay dos tipos, de diseños de estudio. Los unos se llaman estudios originales o individuales, que son los que se hacen con pacientes, con historias clínicas, con con muestras eh, de patología, de cualquiera que sea proveniente de individuos, ¿no? Y estos se llaman estudios originales o individuales. Pero también para medicina basada en evidencia existe otro tipo de estudios que son las revisiones sistemáticas, que veremos después. Ahora vamos a hablar de los criterios de clasificación de los diseños de estudios originales o individuales. Entonces, hay como 5 criterios para clasificar a los estudios y la combinación de estos criterios generan los diseños de estudio más importantes de uso en epidemiología, en clínica, y lo que nos interesa a nosotros es los que son de uso en farmacología. Entonces, el primer criterio es según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de información. Y desde ese punto de vista se dividen en retrospectivos y prospectivos. Si yo recojo la información o averiguo los hechos en el pasado, es un estudio retrospectivo. Si averiguo en el futuro, es un estudio prospectivo. A eso se refiere según el tiempo de ocurrencia y el registro de la información. La segunda clasificación es según el periodo de tiempo y la secuencia del estudio, y se dividen en transversales y longitudinales. Un estudio transversal es el que estudia un fenómeno en un momento determinado. Quiero investigar la frecuencia de una enfermedad hoy día en una sala del Hospital Eugenio Espejo. Ese sería un estudio transversal. Y los estudios longitudinales son los que hacen seguimiento de eventos o de pacientes o de enfermedades. Bueno, estos dos criterios se pueden combinar en esta clasificación que les divide en lo siguiente. Estudios transversales son los estudios que investigan un evento, una situación en el presente. Se hace un corte transversal, por eso se llaman también estudios transversales, porque estudia un evento en el presente. Y los estudios longitudinales pueden ser los que estudian y hacen el seguimiento de eventos del presente al futuro, se llaman estudios prospectivos, y los que hacen el seguimiento del presente al pasado se llaman prospectivos. Hay un tipo de estudios que ya vamos a ver que también pueden hacer un análisis o la investigación, investigando en el pasado y haciendo el seguimiento hacia el presente. También se llama retrospectivos. Pero esta clasificación de transversales y longitudinales, y a su vez longitudinales se dividen en prospectivos y retrospectivos, es producto de la combinación de estas dos clasificaciones. Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información, repito, pueden ser retrospectivos y prospectivos. Y según el periodo y secuencia del estudio transversales, se investigan un evento o una situación en un momento determinado. Pero si hay un seguimiento en el tiempo, se llaman longitudinales. Y se pueden combinar las dos clasificaciones y hablar de transversales y longitudinales prospectivos y retrospectivos, según cómo investigue. Entonces, esa es la primera clasificación y es una de las que se conocen con mucho más frecuencia, y la gente está hablando siempre, estoy haciendo un estudio transversal.
o estoy haciendo un estudio longitudinal prospectivo o un longitudinal retrospectivo. Bueno, ahora hay otra clasificación según el control que el investigador tiene de las variables en los grupos de individuos o en unidades de observación. Entonces se dividen en experimentales o controlados y no experimentales o no controlados. Si yo puedo, yo soy quien decido a quién le doy una intervención y a quién le doy otra, cómo selecciono los individuos de un estudio, como es el caso de los estudios, de los ensayos clínicos, estoy hablando de un estudio experimental o controlado. El término controlado, como vamos a ver después, tiene que ver con la presencia de un grupo de comparación o control, pero también tiene que ver con el control de variables, con el control de la intervención, con el control de las personas que estoy investigando. Y el segundo grupo según el control, son los no experimentales o no controlados. Si yo no soy el que manipulo la intervención, el que decido a quién le doy o no le doy, sino observo en la realidad personas que han tomado un medicamento versus los que han tomado nada u otro medicamento, estoy hablando de un estudio no experimental o no controlado. Ahora, según el alcance de los resultados, hay dos tipos de estudios, observacionales y de intervención. Los observacionales pueden ser descriptivos y analíticos. Ya vamos a ver más adelantito de qué se tratan los descriptivos. Yo cuando les pido que presenten la situación epidemiológica del país, lo que les estoy pidiendo es que describan la magnitud del evento o frecuencia, la distribución por tiempo, lugar, persona, ¿sí? Y también la distribución por... y la distribución por tiempo, lugar y persona nada más. De eso se encargan los estudios descriptivos. Los estudios analíticos, en cambio, buscan ver la relación entre una variable independiente o una variable exposición o factor de riesgo y una variable dependiente. O sea, ahí se llama estudio analítico. Y según si se hace o no esta intervención, pueden ser experimentales, aquí están los ensayos controlados, los cuasi experimentales, que ya vamos a hablar de qué se trata, y evaluación de intervenciones no experimentales. Entonces, de hecho, se combinan también estas dos clasificaciones. Entonces, yo tengo estudios no experimentales u observacionales o no controlados, descriptivos y analíticos. Y tengo estudios experimentales y cuasi experimentales que son controlados, pero también estudios de intervención que no son experimentales. Son evaluaciones de intervenciones no experimentales. Entonces, estas combinaciones de conceptos se hacen. Según quién se estudia, yo puedo estudiar individuos, puedo hacer estudios de caso único, de casos, de grupos y subgrupos, o puedo hacer estudios de poblaciones, de poblaciones agregadas. Eso es lo que yo puedo hacer. Entonces, todas estas clasificaciones son 5 clasificaciones que se combinan para generar esto que son los diseños de estudios más frecuentes en salud y que también son los estudios más frecuentes en epidemiología. Pero un ratito que aquí me se incluye. Bueno, sí se me escucha bien, ¿no? Entonces, la combinación de todas estas 5 clasificaciones me va a dar lugar a una clasificación de los estudios más frecuentes en salud y se divide en estudios observacionales y estudios de intervención. ¿Cuáles son, qué tipo de estudios observacionales hay? Los estudios que solo describen la frecuencia o el comportamiento por tiempo, lugar o persona se llaman estudios descriptivos. Y según el número de pacientes o de personas que investigan, se llaman estudios de reporte de caso único, en donde pueden ser
de pacientes o de familias, estudios de series de casos, estudian pacientes enfermos, en otras palabras, pero hay unos estudios que se llaman ecológicos, que no tienen que ver con la ecología, ya vamos a ver con qué tienen que ver. Se llaman también de correlación poblacional y la unidad de observación ya no son individuos, ya no son personas, no son pacientes, ni individuos sanos y enfermos, son grupos poblacionales. Un país, un cantón, una parroquia, a eso se refiere. Y los estudios transversales, ¿sí? Que son los estudios de prevalencia. Entonces, recuerden la clasificación de transversales y longitudinales. Entonces, aquí están los estudios transversales que estudian la frecuencia de un fenómeno, sea muerte, sea hospitalización o sea consulta externa, ¿no? Entonces, aquí tengo, si yo investigo en un momento determinado, se llama un estudio transversal. Después tengo los segundos, los estudios analíticos o explicativos o de correlación. Entonces, los más importantes son los estudios de cohorte o de seguimiento, que son estudios longitudinales y que pueden ser prospectivos y retrospectivos, y en donde se investigan individuos, ¿sí? A personas, a individuos. Casos y controles o casos testigos, también investiga individuos, y los de corte transversal, que también estudian individuos. En esto se busca la relación entre una variable independiente o exposición, factor de riesgo, y una variable dependiente y efecto. En cambio, en los estudios observacionales solo se describe la frecuencia o magnitud, el comportamiento por tiempo, lugar y personas. No hay análisis de causalidad, ¿sí? No existe un análisis de si una intervención produce o no una curación o produce una muerte o un factor de riesgo se asocia o no con un evento o con un efecto. Y el segundo tipo de estudios se llaman estudios de intervención. En primer lugar, hay los ensayos terapéuticos y estos se hacen en pacientes. Los ensayos preventivos, ahora están haciendo las investigaciones de la vacuna para el COVID-19 y eso se hace en personas sanas. Se llaman ensayos preventivos. Hay ensayos de intervenciones en poblaciones completas, no en pacientes, les llaman también ensayos comunitarios. Y ahí hay experimentos de campo que también usa poblaciones, ¿sí? Y hay un tipo de experimento ahora que usan simulación modelada por computadora y se llama experimento epidémico. ¿Qué vamos a ver nosotros en primer lugar? Porque nos interesa. ¿Qué es lo para farmacología? Vamos a ver las características de los ensayos terapéuticos, las cohortes, los casos y controles y los estudios de serie de casos. Esos son los que vamos a ver porque son los que se utilizan para evaluar la eficacia y la seguridad de medicamentos aplicados a pacientes, a personas, en este caso a personas enfermas, ¿no? Bueno, bien, cada una de estos diseños de estudios epidemiológicos responden a preguntas epidemiológicas. Ejemplo, para responder a la pregunta de cuál es la magnitud del problema, la mortalidad, la morbilidad, la morbilidad ambulatoria o hospitalaria, sea estudios de incidencia o prevalencia, que eso deben haber visto el semestre pasado y en este van a ver en, en, en epidemiología, son los estudios que se usan para responder a estas preguntas, que es cuál es la magnitud del problema, en qué tiempo el problema aumenta más, cuáles son los grupos que presentan más casos o los grupos de mayor riesgo o los más vulnerables y cuáles son los lugares más afectados con mayor riesgo, con mayor población vulnerable. Son los estudios transversales o de prevalencia descriptivos y los estudios longitudinales o de incidencia que pueden ser prospectivos y retrospectivos. Ya. Y los que a nosotros nos interesan son los estudios que evalúan
factores de riesgo determinantes, la relación causa-efecto, y la pregunta es cuáles son los determinantes, factores de riesgo o causa de los problemas, factores socioeconómicos, demográficos, culturales, entomológicos, etcétera. Y los diseños que nos interesan son las cohortes, los casos controles y los de corte transversal o analíticos transversales, que no nos interesa en farmacología, solo nos interesan los cohortes y casos y controles y nada más. Para las preguntas epidemiológicas que tienen que ver con intervenciones, ¿cuáles son las mejores intervenciones? Podemos usar también estudios observacionales analíticos, cohortes, casos controles y estudios experimentales, los ensayos clínicos controlados aleatorizados y los estudios cuasi experimentales. Entonces, esa es la clasificación general. Ahora vamos a comenzar a hablar de qué le caracteriza a un ensayo clínico controlado, al estándar de oro de los estudios de causalidad, y son los estudios que se utilizan para evaluar la eficacia y la seguridad de fármacos. ¿Qué caracteriza? Yo tengo una población de enfermos, tomo una muestra y a través de la asignación aleatoria, es decir, a través de un procedimiento de muestreo o de sorteo, les asigno a unos al grupo que va a recibir un medicamento nuevo, ¿sí? Y a otro a un grupo que va a recibir un medicamento que se usa regularmente, nada o placebo. Entonces, el grupo experimental normalmente va a recibir el nuevo medicamento y el grupo control va a recibir nada, placebo o un medicamento que se usa frecuentemente. Cuando ustedes hacen la pregunta pico, ¿qué están planteando? ¿Cuál es la población de estudio? ¿Qué recibe el grupo experimental? Esa es la I de intervención. ¿Qué recibe el grupo control? Esa es la C de comparación. ¿Y qué resultados voy a evaluar? Porque en todos los ensayos se hace una primera evaluación antes de la intervención. Aquí X es la intervención. Ejemplos, si son fármacos, aquí le estoy dando el fármaco nuevo y comparo con nada, placebo o un fármaco estándar. Entonces aquí tengo la observación 1 del grupo experimental, le doy el medicamento nuevo y hago una segunda evaluación. Entonces hay una preevaluación o evaluación preintervención y una postevaluación o evaluación postintervención. Y lo mismo el grupo control también va a tener una evaluación preevaluación y una evaluación postevaluación. Entonces, ¿por qué se llama controlado? ¿Por qué se llama ensayo clínico controlado aleatorizado? Bueno, aleatorizado porque yo constituyo los grupos usando sorteo al azar. Ese se llama aleatorizado. Primero eso. ¿Por qué se llama controlado? Por dos razones. Porque tengo un grupo de comparación o de control, pero por otra razón. Yo soy el que decido qué grupo recibe el medicamento nuevo y cuál el medicamento estándar, nada o placebo. ¿Sí? Entonces, esta es la línea del tiempo. Todos los estudios experimentales, y entre ellos el estándar de oro, que es los ensayos clínicos controlados aleatorizados, son estudios prospectivos que evalúa los eventos haciendo seguimiento, son estudios longitudinales prospectivos, porque hacen el seguimiento desde el presente al futuro. Yo hago este rato la preevaluación, le doy la intervención y hago un seguimiento y puedo hacer. Disculpen que está inestable está muy inestable, desgraciadamente, el internet. Y repito entonces, ¿no? Entonces, ¿qué le caracteriza a un ensayo clínico controlado? El término ensayo es lo mismo que decir estudio experimental. ¿Sí? Con frecuencia cuando les pregunto, y les pregunto siempre, ¿cuál es la diferencia entre un estudio experimental y un estudio
no experimental o analítico, me dicen que el uno tiene intervención y el otro no tiene intervención. Todos tienen intervenciones si estoy evaluando intervenciones. Cuando evalúa factores de riesgo es otra cosa, pero aquí en farmacología, los cohortes y los casos y controles también pueden evaluar la relación entre administrar medicamentos y el efecto que puede ser la curación, la mejoría, etc. Entonces, repito, ¿qué caracteriza un estudio clínico controlado aleatorizado? Tengo una población de enfermos, selecciono una muestra de esta población de enfermos, a través de un procedimiento al azar, hago una asignación aleatoria, se llama, y asigno a un grupo, al grupo experimental al azar, y a otro grupo le asigno a un grupo de comparación o control. A los dos grupos les hago una evaluación pre-intervención, hago una primera evaluación y se llama observación 1 en los dos casos. Le doy la intervención o nuevo medicamento comparado con nada, placebo o medicamento estándar y después le hago una o varias post-evaluaciones. Entonces, esto le caracteriza al ensayo clínico. Yo controlo todo el proceso. Entonces, ahora, a partir de esto puede haber modificaciones a los ensayos clínicos. Ejemplo, ¿qué le falta a este? Si ustedes observan, tiene la población, se obtiene una muestra de la población y esa muestra a través de la asignación aleatoria constituye el grupo experimental y el grupo control. Pero ojo, aquí tiene la intervención, sí, tiene la postevaluación, sí, lo que no tiene es la preevaluación. Entonces, esta es una variación que se puede hacer de diseños postevaluación con grupo control, pero no tiene preevaluación. ¿Cuándo sucede esto? Ejemplo, yo hago la preevaluación ahora con un método de diagnóstico de un tipo de ecosonograma y después de 2 años voy a hacer la evaluación post-intervención y resulta que han inventado otro método de diagnóstico mejor que el que estoy usando ahora. No puedo comparar un método diagnóstico del futuro de aquí a 2 años con el que estoy usando ahora, si cambia. Entonces, yo decido solo evaluar la postevaluación e ignorar la preevaluación. Eso sucede en estudios de largo tiempo, sí sucede. No son muy frecuentes, pero pueden haber, sí pueden haber estos estudios. Ahora, ¿qué es un estudio cuasi experimental? Tengo una población y no hago asignación aleatoria. Puedo hacer otro tipo de asignación que puede ser sistemática y explicaré después que es sistemática. Puede ser propositiva y yo digo, a ver, los alumnos de Enrique Garcés de séptimo son el grupo experimental y los alumnos del Pablo Arturo Suárez son el grupo control. ¿Qué pasa cuando no se hace asignación aleatoria, como en este caso? No hay asignación aleatoria, no hay sorteo. ¿Qué es posible que el grupo control no se parezca al experimental? Porque la asignación aleatoria tiene como objetivo que el grupo experimental se parezca al grupo control en todas sus características básicas, ejemplo, edad, sexo, nivel de gravedad. Las personas, según nivel de gravedad, deben estar igualmente distribuidas por igual en un grupo, en el experimental, que en el grupo control. Cuando yo no hago sorteo, no hago asignación aleatoria, el grupo control no se parece al experimental y por eso se llama grupo control no equivalente y esta raíz es para decir eso, que el grupo control no va a ser igual al grupo experimental y eso implica que no he controlado algo que se llama variables intervinientes que ya vamos a ver más adelante. Pero el resto es igual. Lo único que no tiene es la asignación aleatoria y debido a eso, el grupo control no se parece al experimental. En cambio, cuando hago asignación aleatoria, como en este caso, el grupo control generalmente se va a parecer en todo, edad, sexo,
gravedad de los pacientes y todas las variables demográficas de la preevaluación van a ser iguales o similares en el grupo experimental con el grupo control. Ahora, puede haber esto que se llama series de tiempo. Cojo un solo grupo. Tengo una población y cojo solo un grupo de pacientes. No tengo grupo control, pero hago lo siguiente. Hago varias preevaluaciones a este grupo para confirmar de que no cambia el efecto o no cambia el resultado que estoy evaluando. Después le doy el medicamento o la intervención y hago unas 2 o 3 mediciones después de la postevaluación. No tiene grupo control, pero este estudio es un estudio particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la preevaluación es del grupo control y la postevaluación es del grupo de intervención o experimental. Entonces, el mismo grupo en un primer momento es grupo de comparación y en un segundo momento es grupo de intervención u experimental. Entonces, hay estos estudios cada vez menos, pero sí existen estudios de este tipo. No son considerados de alta calidad, pero existen. Bueno, entonces, todo estudio que no tenga asignación aleatorio se llama cuasi experimental. Este se llama series de tiempo. Para que sea una serie de tiempo debe tener varias preevaluaciones, la intervención y varias postevaluaciones. Si no, no se llama series de tiempo. Vamos a ver qué se llama. Esta no voy a explicar. ¿Qué pasa si yo tomo un solo grupo experimental? Hago una preevaluación, la intervención y la postevaluación. Esto se llama diseño pre y postevaluación o se llama también serie de casos. ¿Cuál es el problema con las series de casos? Que como no tengo grupo de comparación, no sé si el resultado de que se han curado los pacientes se deba al medicamento o a otra razón. Como no estoy comparando con nada, esa es la limitación de estos estudios de serie de casos. Ahora se está discutiendo mucho el tema del dióxido de cloro. Entonces aparecen ahí una sociedad de magos dedicados a la medicina que dicen que el dióxido de nuevo, disculpas, se chispoteó el internet. Ok, bueno, continúo con esto, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla de nuevo. Entonces, estábamos en estos que se llaman series de casos. Y estaba hablando de los médicos guayaquileños y médicos bolivianos, peruanos, que dicen, he tratado a 6,000 pacientes y se han curado. Entonces, la pregunta que se les hace es, ¿qué tipo de pacientes trataron? ¿Graves, severos, sintomáticos leves o moderados? Porque si trataron asintomáticos leves y moderados únicamente y todos se curaron, igual se hubieran curado si no usaba nada. Entonces, yo necesito un grupo control al que no le dé nada, por ejemplo, que le dé solo paracetamol. Entonces, solo ahí yo puedo afirmar, cuando tengo un grupo de comparación, que en este caso del coronavirus,
se curaron por el medicamento y no por la historia natural de la enfermedad. Entonces ya sabemos que el 60% o 70% de pacientes sintomáticos se curan solos, no necesitan nada más, solo paracetamol, abundantes líquidos y un poco de reposo y aislamiento y nada más. Entonces, todos estos diseños se llaman diseños experimentales y este es cuasi experimental. Entonces, voy a repetir de nuevo esta clasificación. Los estudios experimentales se clasifican en los experimentales propiamente dichos, que son los ensayos clínicos controlados aleatorizados, que tienen la característica de que la muestra que se toma en la población a través de asignación aleatoria de sorteo, se construye un grupo experimental y un grupo de comparación y control. A los dos grupos les hago preevaluación, le hago la intervención y después hago una o varias postevaluaciones o evaluaciones postintervenciones y hay seguimiento a lo largo del tiempo. Todos los estudios experimentales y también los cuasi experimentales son estudios longitudinales, prospectivos, no pueden ser de otra manera, solo longitudinales prospectivos. Una variante de este estudio de evaluación con grupo control sigue llamándose ensayo clínico controlado aleatorizado, tiene aleatorización y tiene grupo control, pero en algunos casos, y expliqué por qué, no se hace la preevaluación, solo se hace la intervención y la postevaluación y nada más. Cuando no se hace asignación aleatoria, hay un problema. El grupo de comparación o control no se parece al grupo experimental en todas sus características, edad, sexo, gravedad, etc. Entonces, por eso se dice aquí grupo de control no equivalentes. Es un ensayo clínico controlado, no aleatorizado o ensayo clínico controlado con grupo control no equivalente o sin asignación aleatoria. Puede ser otro método de asignación sistemática o propositiva. Yo decido quiénes van al grupo experimental y quiénes van al grupo de comparación, pero no a través de un procedimiento que incluye el azar. Y eso hace que el grupo de control no se parezca al experimental y desde el punto de vista de lo que se llama nivel de evidencia, suelen tener menores niveles de evidencia. Ahora vamos a hablar de los estudios observacionales analíticos. En estos el investigador no maneja, no manipula la intervención, sino que toma personas expuestas o personas que ya han sido intervenidas por otros. Doy un ejemplo, voy al Hospital Eugenio Espejo y digo, a ver, los que han recibido cloroquina, y les comparo con los que no han recibido cloroquina en el supuesto que les hayan estado dando cloroquina, ¿no es cierto? Podría ser también una cohorte prospectiva tomando a los que ya les dieron o la gente se ha tomado por su cuenta dióxido de cloro versus personas que no tomaron dióxido de cloro y solo tomaron paracetamol. Entonces, aquí tengo una población y obtengo una muestra de los expuestos o los que recibieron un medicamento versus los no expuestos que no recibieron nada. Aquí no puede ser placebo porque placebo es un ingrediente que se parece al medicamento. Aquí solo puede haber otro medicamento o nada. Entonces les llamo expuestos y no expuestos. Hasta la nomenclatura cambia. ¿Se parecen a los estudios experimentales? Sí se parecen, pero hay un seguimiento en el tiempo. Identifica expuestos, identifica no expuestos y se hace un seguimiento del presente al futuro para ver quiénes hacen el efecto o resultado, quiénes se curan, quiénes mueren y quiénes no hacen el resultado que estoy evaluando en el grupo expuesto, pero también del grupo no expuesto. Quienes hacen el efecto
y quienes no hacen el efecto. Estoy haciendo un análisis del presente al futuro. Esta se llama cohorte prospectiva, en la que yo identifico a expuestos y no expuestos hoy en el presente y hago el seguimiento hacia adelante en el tiempo. Por eso es prospectiva. El problema es que hay otro tipo de cohorte que se llama histórica o retrospectiva. Entonces, doy un ejemplo aquí. Yo este rato voy a ver los pacientes que voy al Hospital Eugenio Espejo y veo a los que le han dado un medicamento nuevo, digamos, ¿sí? Para el coronavirus. Y a esos les llamo expuestos. Cojo a los otros pacientes que han recibido otro medicamento o no están recibiendo sino solo paracetamol. Y de aquí hasta el final, 2, 3 semanas, voy a evaluar el efecto y voy a ver cuántos se han curado, cuántos han muerto, cuántos han quedado con lesiones pulmonares, ¿sí? El efecto y el no efecto. Cuántos se curaron, cuántos no se curaron, ¿sí? Y en los no expuestos también, cuántos se curaron, cuántos no se curaron. Pero investigué el expuesto y no expuesto hoy en el presente y averiguo el resultado o el efecto en el futuro. Ahora, ¿qué pasa con las cohortes históricas? Voy y tomo las historias clínicas de hace un mes y veo a quienes les han dado un nuevo medicamento, ejemplo, por dar un ejemplo, dióxido de cloro, y al que no le han dado dióxido de cloro, del total de pacientes del Eugenio Espejo. Tengo también expuestos y no expuestos, pero me fui al pasado, es decir, al 27 de junio. El 27 de junio cojo y veo qué pacientes se les ha dado un medicamento y a qué pacientes no se les ha dado este medicamento. Y voy a hacer un seguimiento del pasado al presente, ¿sí? Es un seguimiento, se llama retrospectivo, pero no me gusta hablar de retrospectivo porque retrospectivo es ir del presente al pasado. Y está yendo el seguimiento del presente al futuro. Sí, perdón, del pasado al presente. Las cohortes históricas son del pasado al presente y se llama cohorte histórica. Hay eso, por lo tanto, hay cohorte prospectiva y cohorte retrospectiva o histórica. ¿Cuál es la diferencia? Que en las cohortes prospectivas yo identifico los que toman un medicamento versus los que no toman ese medicamento y les llamo expuestos y no expuestos hoy en el presente. Y evalúo el resultado de aquí a 3, 4, 5 semanas, un mes, para ver los que se curaron y los que no se curaron. En los dos grupos, como ven ustedes aquí, con efecto, sin efecto, con efecto. Si yo en cambio tomo pacientes y les clasifico en los que recibieron un medicamento y los que no recibieron un medicamento, se llaman cohorte en el pasado, y hago el seguimiento y voy a ver ahora en los resultados del paciente, les voy a visitar y veo cuántos han mejorado y han sido dados de alta y cuántos no han mejorado. Entonces, eso se llama cohorte histórica. Bien, ahora viene una complicación. Los estudios, casos y controles. Recuerden que estas cohortes históricas les llaman también retrospectivas. Bien, ¿de qué se trata un estudio caso-control? En los estudios cohortes yo comienzo identificando expuestos, no expuestos y hago un seguimiento hacia adelante en el tiempo, sea del presente al futuro o del pasado al presente para evaluar el efecto. No, aquí en cambio tengo una población de personas que ya han acabado su proceso de enfermedad, ¿sí? Y les divido en personas curadas o con efecto y en personas no curadas o sin efecto. Y les investigo qué recibieron, qué medicamento recibieron y quiénes recibieron un medicamento y quiénes recibieron otro medicamento. Entonces, y en los
en los controles, estos les voy a llamar casos, y a estos que no tienen la curación, que no se curaron, les voy a llamar controles, ¿sí? Y voy a ver cuántos estuvieron expuestos y cuántos no estuvieron expuestos, cuántos recibieron un medicamento y cuántos recibieron nada u otro medicamento. Entonces, todos los estudios, casos, controles, son retrospectivos. Van del presente al pasado. Pero hay gente que se confunde con frecuencia, ¿sí? Y creen que que las cohortes solo son prospectivas y los casos controles siempre son retrospectivos. Y no reconocen que también puede haber cohortes históricas que son retrospectivas o que hagan el seguimiento del pasado al presente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cohorte y un caso control? Muchos dicen que la cohorte es prospectiva y el caso control es retrospectivo. Eso es falso. Recuerden que hay cohortes retrospectivas o históricas. ¿Cuál es la diferencia? En la cohorte yo identifico primero, sea en el presente, expuestos, no expuestos, y después evalúo el efecto. Y en las cohortes históricas, en el pasado, identifico expuestos, no expuestos, y evalúo en el presente el resultado. En cambio, en los casos y controles, primero identifico los con efecto versus los sin efecto, curados, no curados, enfermos versus sanos, e investigo atrás en el tiempo la exposición, expuestos, no expuestos, a cada uno de ellos. Ahora, todos estos estudios se pueden utilizar en farmacología, desde luego. Sí, ejemplo, en una cohorte yo tomo acitromicina versus nada, versus aspirina, por dar un ejemplo nada más en COVID. ¿Sí? Entonces tomo los que le han dado acitromicina y tomo los que no les han dado aspirina y nada más. Y después voy y evalúo cuántos han mejorado, cuántos no, cuántos quedan con secuelas pulmonares, cuántos no quedan con secuelas pulmonares. Lo mismo en las cohortes históricas, ¿no? Bien. Entonces, y finalmente los casos y controles. Siempre un caso control comienza identificando el efecto, casos con no efecto, controles. Enfermos versus sanos, curados versus no curados, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, todos estos estudios me sirven a mí para hacer investigación de la eficacia de medicamentos. Pero hay una cosa que se llama el nivel de evidencia, que no me dice sino la calidad de los estudios y qué tan buenos son para poder aplicar en mis pacientes. Entonces, les dije que hay dos tipos de estudios: las revisiones sistemáticas o metaanálisis, que ya explicaré después, y los artículos originales. Entonces, el más alto nivel de evidencia, los mejores artículos para tomar decisiones en farmacología son los metaanálisis o revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados aleatorizados. Después tengo los ensayos clínicos aleatorizados doble ciego o simples ciegos, es decir, los ECAs. Ya explicaré esto. Después tiene los metaanálisis o las revisiones sistemáticas de cohortes. Después vienen las cohortes. Después vienen los metaanálisis o revisiones sistemáticas de casos y controles, y vienen los casos y controles. Después vienen las series de casos o los casos clínicos o casos únicos. La investigación en animales, la revisión animales, pero también in vitro. Por ejemplo, en la ivermectina primero hicieron estudios in vitro para ver si actuaba o no contra los virus, y ahora ya están haciendo estudios de uso de ivermectina, ¿no? Bueno, estas son las revisiones no sistemáticas o revisiones tradicionales, pero la opinión por la experiencia de los médicos, de los expertos, también es nivel de evidencia. Pero como ustedes ven, si nos
vemos solo los estudios originales, el más alto nivel de evidencia son los ensayos clínicos controlados y autorizados, después están las cohortes, después están los casos controles y finalmente las series de casos y los casos únicos, los casos clínicos, un estudio de un solo paciente. Entonces, esto se llama el nivel de evidencia, que define a su vez algo que se llama el grado de recomendación que veremos en la próxima clase. Ya, entonces, eso es todo lo de diseños de estudio. Entonces, repitamos los diseños de estudio más importantes en farmacología. Tenemos las cohortes, prospectivas y retrospectivas, los casos y controles o casos y testigos. No se usa en farmacología corte transversal, pero sí se hacen series de casos que son estudios observacionales. Y los ensayos clínicos terapéuticos. Entonces, estos son los diseños de estudio que utilizamos en farmacología. ¿Por qué es importante identificarlos? Porque definen lo que es el nivel de evidencia o la mejor capacidad que tiene un estudio de ser aplicado el resultado a mis pacientes. Y los mejores son los ensayos clínicos controlados. Aleatorizados, este también es un ECA, pero de menor calidad del anterior. Los cuasi experimentales tienen nivel de evidencia más bajo que los experimentales. Las series de tiempo no son muy buenas, pero también se consideran estudios cuasi experimentales, tienen un nivel de evidencia más bajo. Estos son otro tipo de estudios de más bajo nivel de evidencia. Las cohortes le siguen en nivel de evidencia a los estudios experimentales y cuasi experimentales. Y tienen mejor nivel de evidencia las cohortes prospectivas comparado con las cohortes históricas o retrospectivas. Y después le siguen los casos y controles, ¿sí? Que tienen un nivel de evidencia más bajo. Seguiremos hablando de nivel de evidencia. Y tenemos esto que son las series de casos, que es solo el grupo experimental sin grupo control. Y expliqué que hay mucha gente que dicen, el dióxido de cloro ha curado a tantos, ni sé cuántos, mientras no se haga un estudio serio con grupo control. Sí, es bien difícil poder afirmar que el dióxido de cloro sirve, porque en esta enfermedad, 7, 8, hasta 9 de cada 10 casos se curan solos. Y paracetamol solo para el dolor y la fiebre. Y nada más. Y no necesitan más medicamentos. Entonces, si yo hago un estudio con dióxido de cloro, solo dándole a un grupo y sin comparar con otro, es difícil saber si el resultado de curación fue por la historia natural de la enfermedad, que así mismo se comporta, o por el medicamento propiamente dicho. Otro ejemplo que quiero dar fue los estudios con hidroxicloroquina. Unos investigadores franceses hicieron primero un estudio de series de casos, dijeron, sí, es un muy buen estudio. Y después hicieron un estudio, un cuasi experimental, con grupo de comparación, cloroquina, hidroxicloroquina versus tratamiento estándar, y dijeron que era una maravilla la hidroxicloroquina, que se curaban todos, y dijeron, esto es. Sin embargo, el mundo y los investigadores escépticos dijeron, no, este diseño no es tan bueno. Además, la muestra que investigaron fue muy pequeña y plantearon hacer estos estudios experimentales, o sea, ensayos clínicos controlados, aleatorizados, con pre y post evaluación y con asignación aleatoria y además con otra cosa que se llama doble o triple ciego. Si no tienes todas esas características, este rato en el mundo de la ciencia son poco aceptados los estudios. Entonces le dicen, bueno, hagan un estudio experimental.
un ensayo clínico controlado aleatorizado. Y si obtienen buenos resultados, está bien. Entonces, en el caso de la hidroxicloroquina, aplicaron primero a pacientes graves y encontraron que en pacientes graves y severos, la hidroxicloroquina aumentaba el riesgo de muerte, se morían más y también aumentaba los días de hospitalización. En otras palabras, en vez de ser un medicamento eficaz y seguro, era un medicamento ineficaz y poco seguro, porque la gente se muere porque la hidroxicloroquina tiene como efecto adverso efectos adversos cardíacos y el virus también ataca al corazón y eso se produjo. Todavía están haciendo y todavía no liberan los resultados de ensayos clínicos controlados aleatorizados, bien hechos, con todas las de ley que se han hecho en China, en Europa, en muchos países, con la hidroxicloroquina. Como les digo, no hay ningún estudio de buen nivel de evidencia que plantee usar dióxido de cloro. Más aún, los farmacólogos dicen que ese no es posible usar por varias razones. Entonces, analizan la farmacocinética y la farmacodinámica. Y con eso dicen no, por una razón. Como es cloro, el dióxido de cloro llega al estómago cuando se administra por vía oral y los ácidos gástricos, ¿sí? Le descomponen y una de las componentes es clorito. Y el clorito mata virus, mata bacterias, pero también mata células humanas. Entonces, si usted le da a un paciente grave, seguro que le va a ayudar a morir nada más, a que se muera más rápido, porque desde el punto de vista de farmacocinética y farmacodinámica, los análisis que hacen los investigadores plantean que el dióxido de cloro va a tener esos efectos porque ya se ha usado. Entonces, de todas maneras, hay gente que sigue insistiendo, los asambleístas, los obispos y gente que anda promocionando eso, y hay un mundo de gente que se está tomando el dióxido de cloro y al criterio de todos los científicos mundiales se plantea que los anécdotas, los estudios de caso único no son suficiente evidencia para decidir el dióxido de cloro. O los médicos de estos guayacos que dicen que han curado a 6,000, si no tienen un grupo de comparación, ese estudio es poco creíble, por lo tanto se plantea no utilizar. Leí la intervención de un médico intensivista de Eugenio Espejo que refiere que él se sintió muy mal y estaba ya al borde de la muerte y decidió tomar dióxido de cloro. Y dice que a los 4 días se sintió bien y mejoró y que fue negativo para el PCR y para la presencia de virus. Entonces, ¿puede suceder eso? Seguramente sí, pero era un hombre joven, sano, que tal vez el dióxido de cloro no le hizo daño como hace a otras personas que tienen lesiones previas. Bueno, esa es la clase de ahora, ¿sí? ¿Y por qué es importante, muchachos? Porque esto define el nivel de evidencia y el nivel de evidencia es muy importante para tomar la decisión de dar o no dar a una persona un medicamento, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta, señores y señoritas? Sí, de todas maneras, en las clases regulares vamos a hacer ya aplicación práctica de cómo reconocer un ensayo clínico controlado, una cohorte, un caso control. Sí, que son los 3 diseños más importantes. Ya, ¿alguna pregunta, señorita Estefanía Tintín? Señorita Estefanía, ¿preguntas? No, Doc. Hable, señorita Estefanía.
Señorita Bueno, Verónica, hermosa, ¿tiene alguna pregunta sobre esto? No, Doc. No. No. He estado hablando sin micrófono, soy un burro. Sí se me escuchaba. Sí, Doc. sí. Yo Ya, tengo una el que es pregunta, Doc. boquiabierto es boquiabierto. Ya, lo siento mucho, déjeme parar la grabación.